Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020. Con el Informe de Evaluación 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, continúa con los esfuerzos de proporcionar evidencia que permita mejorar la política de desarrollo social, así como para contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas. En este evento contamos con la presencia de las y los investigadores académicos, el consejero Armando Bartra, el consejero Guillermo Cejudo, la consejera Claudia Maldonado, el consejero Salomón Ahmad y el consejero John Scott. También tengo el gusto de presentar al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, y a los titulares de las direcciones generales adjuntas de coordinación, evaluación y análisis de la pobreza, Edgar Martínez, Karina Barrios y Alida Gutiérrez. Y agradecemos especialmente la participación de la maestra Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, quien nos honra con su presencia como comentarista. Para iniciar este evento, cedo la palabra al consejero Salomón Ahmad, consejero académico de Coneval, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejero. Muy buenos días o buenas tardes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de representar a mis compañeros consejeros del Coneval y estar presente con los funcionarios ejecutivos del Coneval. Estoy sumamente complacido de poder dirigir unas palabras breves sobre la importancia de este informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020 y considero que es relevante e importante porque México hace apenas un poco más de una década está entrando en la cultura de la evaluación. No era fácil antes de esa década entrar al análisis y discusión de los programas y las acciones que desarrollaba el gobierno federal y también de los gobiernos estatales y municipales. Estamos en un proceso de cambio significativo y en este caso de la evaluación de 2020 me parece que es un documento amplio, consistente y con información sólida y robusta. El contenido de este documento es de gran importancia para el país, para orientar la política de desarrollo social que establece la ley específica. Y considero que el Coneval ha estado haciendo su trabajo de acuerdo con esa ley y apegado a las normas constitucionales. Por tal razón, considero que este documento que analiza la situación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las niñas y adolescentes, de la población joven y de las personas adultas mayores. Y en especial me parece un gran acierto
que aparecen en este informe las zonas de atención prioritaria. Considero que es un acierto dar a conocer esta mañana a los órganos de difusión nacional, a la población en general y en particular a las instituciones gubernamentales que seguramente están interesadas en saber cómo avanza el programa del gobierno del presidente Andrés López Obrador. Me da gusto hacer esta presentación y cedo la palabra a la persona que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Salomón. Ahora cedemos el micrófono al secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, quien presentará los principales hallazgos y resultados del informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Julieta. Pues muy buenas tardes, muy buen día a todas y a todos los que nos acompañen a través de las redes sociales del Consejo. Para nosotros es un día muy especial, ya que vamos a dar a conocer públicamente este gran documento que elaboró nuestra área de la Dirección General de Evaluación. El documento del informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 es muy robusto, muy extenso. Me voy a permitir en aproximadamente 15-20 minutos dar un resumen ejecutivo del mismo, pero como lo suelo hacer, antes de comenzar, deseo muy rápidamente reconocer y felicitar a todos aquellos los integrantes del equipo Coneval que intervinieron en el desarrollo de este documento. Lo haré de manera muy ágil. Karina Barrios, Jair Lizarga, Lid Lafontaine, Joel González, Leslie Ramírez, Valentina Saavedra, Saí Martínez, David Guillén, Alonso Aduna, Andrea Díaz, Verónica Corona, Carolina Maldonado, Carla Valverde, Karinea Torres, Óscar Mejía, Marco Vargas, Héctor Álvarez, Edith Hernández, Liceria Jiménez, Lucero Juárez, Edgar Muñoz, Anaí Rodríguez, Sandra Ramírez, Andrés Espinosa, Paola Plata, Nadesha Pastrana, así como el equipo del área de pobreza que proporcionó los insumos para este documento, para la elaboración de este documento. Pues mi reconocimiento, mi agradecimiento, porque hicieron un extraordinario trabajo, un extraordinario documento que vamos a presentar el día de hoy. Compartiré la pantalla y bueno, en general, una primera instancia que debo de comentarles es la naturaleza del contexto de este documento. Ciertamente es un año muy importante desde la institución, así lo hemos planteado, ya que, como ustedes bien saben, pues hay dos elementos cruciales que van a contextualizar este informe. Por un lado, los propios efectos de la pandemia por la enfermedad de la COVID-19, así como la implementación de la actual política social que ya tras 2 años de operación, pues ciertamente contamos con evidencia en cuanto al diseño y la implementación de la misma. En general, como uno de los grandes objetivos de este informe es el articular lo que conocemos de la situación social del país, ya 10 años de contar con una medición oficial, así como propiamente ir visualizando la estrategia, su integralidad y su coordinación en cuanto a la política de desarrollo social en el ámbito federal y cómo se ha aplicado en los últimos años. Ciertamente, y creo que todos seguramente estaremos de acuerdo, pues el mundo ha enfrentado prácticamente en el último año y medio una crisis económica, de salud y en el ámbito social que claramente plantea muchas exigencias excepcionales para todo el mundo, para todos los países, y obviamente México no es la excepción. Evidentemente consideramos que hay disyuntivas de acción política
que son muy complejas, claramente, pero por lo tanto se tienen que enfrentar de manera simultánea con las condiciones preexistentes, en este caso con todo el marco no solamente estadístico, conceptual, sino también de cómo estructuralmente había evolucionado la economía mexicana previa a la contingencia, y por otro lado, pues también ir ya analizando los primeros efectos que nos ha dejado la contingencia sanitaria. En ese sentido, en este contexto, la política de desarrollo social, claramente lo vemos desde el Consejo, tiene grandes retos y oportunidades en este marco conceptual. En primera instancia, evitar que se reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018, reforzar la atención a grupos vulnerables ante la pandemia. Por lo tanto, en ese sentido, garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos. Y como un tercer gran reto, pues continuar con la generación de evidencia sobre los efectos de esta enfermedad en la salud y obviamente en sus repercusiones sociales, así como este análisis incorporarlo en la correcta toma de decisiones de la política social y de la política pública en nuestro país. Haré una puntualización en cada uno de los 4 grandes ámbitos que se compone el documento. Ya el doctor Salomón daba una introducción. En una primera instancia retomamos y hacemos un gran balance de los 10 años de la medición multidimensional de pobreza. Debo de hacer también en este momento una acotación que para el mes de agosto de este mismo año serán publicadas por parte del Consejo las cifras de la medición multidimensional de la pobreza para el periodo 2018-2020 a nivel estatal y nacional, pero prácticamente en el diagnóstico que presentamos en este apartado del documento, pues nos concentramos en estos 10 años, en estas 6 mediciones que periódicamente y sistemáticamente el Consejo ha emitido públicamente de 2008 a 2018. Datos muy puntuales que seguramente la mayoría de ustedes que nos acompañan ya deben de conocer. En cuanto a porcentajes, una reducción de casi 3 puntos porcentuales entre 2008 y 2018 en los niveles de pobreza. En cuanto a pobreza moderada, hubo un incremento en términos porcentuales de un poco más de 1 punto porcentual. Reitero, entre 2008 y 2018, y donde sí se situó claramente una reducción importante, relevante en términos de cambios porcentuales, pues fue en los niveles de pobreza extrema, donde pasamos de un 11% del total de la población en 2008 en situación de pobreza extrema a un 7.4% del total de la población para 2018. Obviamente, y a partir de las propias bondades de nuestra medición multidimensional de la pobreza, pues podemos hacer una desagregación en cuanto a grupos poblacionales o en cuanto al ámbito territorial para ir también teniendo mayores elementos en cuanto a la composición de los niveles de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Y justamente parte de uno de los rubros relevantes de este informe es que damos a conocer a los interesados en la materia por las condiciones socioeconómicas de grupos históricamente discriminados. Ustedes al revisar el documento se dan cuenta que partimos de la información de nuestra medición multidimensional, pero incorporamos algunos otros elementos estadísticos que consideramos bastante importantes para contextualizar cómo ha evolucionado en los últimos años pues las trayectorias socioeconómicas de estos grupos poblacionales en específico. Comenzamos con el tema de las mujeres. De acuerdo a la información que presentamos y hemos procesado, las mujeres destinan en promedio 22 horas a la semana a los quehaceres domésticos y 28 horas al cuidado de otras personas, lo que equivale a 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres a estas actividades. En general, al primer trimestre de 2020, 1.7 millones de mujeres trabajaban en el sector salud, considerando, obviamente, y por la contingencia sanitaria, la primera línea de atención de la pandemia. En general, consideramos que la distribución no equitativa del trabajo doméstico se traduce en una menor posibilidad de que las mujeres accedan a un empleo remunerado, lo que se refleja en que una de cada tres mujeres en el país no cuente con un ingreso autónomo. Otro segundo grupo importante que hemos también decidido
enmarcar en este análisis es el de la población indígena. Damos cuenta de alguna de las series de los datos que tenemos a nivel de las 6 dimensiones que ocupamos en el Coneval para hacer y ejecutar la estimación de pobreza multidimensional, pues ciertamente pueden darse cuenta en el comparativo entre lo que reporta la población no indígena y lo que reporta la población indígena. Desafortunadamente hay mayor presencia en términos porcentuales de las diferentes carencias que está reportando la población indígena versus lo que reporta la población no indígena hasta 2018. Insisto, esto está marcado hasta nuestra última medición que dimos cuenta en agosto de 2019 para el año 2018. Ciertamente, algunas de las carencias donde desafortunadamente hay una mayor prevalencia al interior de la población indígena, pues son la carencia de servicios básicos de la vivienda, así como la carencia a la seguridad social. Prácticamente el 78.2% de la población indígena en nuestro país para 2018, pues estaba reportando la carencia a seguridad social. Y algunos otros indicadores que tenemos para este mismo año, 2018, un poco más del 20% de la población indígena tardaría más de 2 horas en llegar a un hospital en caso de una emergencia, 17.3% requiere o tiene que dar un gasto de bolsillo y prácticamente, creo que también consideramos que también es un tema relevante, el 18.2% vivía en condiciones de hacinamiento. Asimismo, el 14.4% para 2018 no disponían de agua entubada en su vivienda. El siguiente grupo que también analizamos de manera bastante amplia son las personas con discapacidad. Las principales carencias sociales en la población con discapacidad son rezago educativo, el 46.9% lo reporta. Nuevamente, el acceso a la seguridad social, en este caso, el 41.2% de las personas con discapacidad están reportando esta carencia, así como el acceso a la alimentación, con casi un 28% de las personas con alguna discapacidad que reporta asimismo la carencia al acceso a la alimentación. Mientras que el 25% de las personas con discapacidad padecía diabetes en 2018, 8.7% de la población sin discapacidad tenía esta enfermedad. Es decir, desafortunadamente hay una mayor presencia de algún tipo de enfermedad en las personas con discapacidad por arriba de las personas sin alguna discapacidad. Esta situación no solamente prevalece en la enfermedad de la diabetes, sino también en la hipertensión, así como algunas otras enfermedades. Un cuarto grupo que también nos parece importante analizar es el de niñas, niños y adolescentes. En este caso, para 2018, prácticamente casi el 24% de las niñas, niños y adolescentes presentaron carencia por acceso a la alimentación. En ese sentido, consideramos que es importante entender el contexto de la pandemia de COVID-19 y en ese sentido la vulnerabilidad alimentaria que experimentan los infantes y adolescentes puede profundizarse, no solo por la caída de los ingresos familiares, sino por la suspensión de actividades escolares donde se proporcionaban alimentos. También otro tema que nos parece importante es en cuanto a la población joven. 7 de cada 10 jóvenes no recibieron servicios preventivos como toma de peso, talla y pruebas de detección de diabetes e hipertensión. Asimismo, también podemos visualizar que hay un porcentaje importante de jóvenes ocupados en los sectores económicos que desafortunadamente se han visto en mayor instancia afectados por la dinámica de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Prácticamente de los jóvenes que están empleados, el 18% se encuentra en el comercio al por menor y un 9% en servicios de hotelería y restaurantes, que claramente, reiteramos, ha sido de los
sectores o subsectores económicamente hablando que han tenido desafortunadamente una mayor afectación por la propia dinámica de la contingencia. Y finalmente, el grupo de personas mayores. Ciertamente, en 2018 se estimó que el 25.8% de la población mayor de 65 años tenía diagnosticada diabetes. Claramente, una cuarta parte de los adultos mayores reportaba la enfermedad, pero esta incidencia se triplicaba a la registrada para personas de 20 a 64 años, donde es apenas un 8% el porcentaje de población que reporta esta enfermedad. Pues ciertamente esta enfermedad se va incrementando su presencia conforme se va analizando en cuanto a la escala de edades o el ciclo de vida de la población, en este caso de nuestro país. Asimismo, el 45.2% de las personas mayores de 65 años padecían hipertensión, 14.1% en contraste con la población de 20 a 64 años que tenía el mismo padecimiento. En general, en este primer gran ámbito, son algunos datos que reitero muy puntualmente hemos retomado para los fines de esta presentación. Ustedes al revisar el documento se darán cuenta que estamos planteando una diversidad muy importante de indicadores, de datos que estamos retomando para en específico estos grupos vulnerables. El segundo gran módulo o apartado en relevancia de nuestro informe de este año, pues es la política social con enfoque territorial. De acuerdo con el decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año para este año 2020, la Secretaría de Bienestar realizó la determinación de estas zonas con base en aquellos municipios que cumplieran con algunos de los siguientes 3 criterios: alto porcentaje de población indígena, altos niveles de marginación y altos niveles de violencia. Para la definición de las zonas de atención prioritaria se consideraron los 2.465 municipios a nivel nacional. En caso de que algún municipio presente más de uno de los criterios de priorización, puede pertenecer a más de un grupo. Visualmente, ustedes lo pueden no solamente revisar en el documento, sino en esta ocasión estamos visualizando cómo se distribuye y obviamente hay una concentración importante de algunos de estas 3 características. Hay una mayor concentración en los estados del centro y sobre todo del sur del país. Si podemos, y lo hacemos a lo largo del documento, pues hay una cierta afinidad en cuanto a los estados que, de acuerdo a las mediciones del Consejo, pues tienen mayores niveles de pobreza y pobreza extrema. Y aquí hacemos un comparativo en cuanto a justamente cómo hacemos el cruce de información entre los criterios de priorización de las zonas de acción prioritaria con algunas de las estadísticas, como ya les mencionaba, de las dimensiones, así como de los niveles de pobreza que reportamos desde el Coneval para nuestro país. En 7 de los 8 indicadores, la población de los municipios con altos niveles de marginación presentan niveles de carencia mayores al promedio nacional. Algunas limitaciones metodológicas para la definición de la SAP para el año 2020 no permite evaluar cambios a través del tiempo debido a que se encuentra en una escala de intervalo. En una situación en donde todos los municipios empeoran sus condiciones, el índice de marginación permanecería constante. Haciendo una focalización sobre todo en este sentido, los municipios con alto porcentaje de población indígena, las carencias sociales y niveles de pobreza, con excepción de la carencia por acceso a los servicios de salud, se encuentran por encima del promedio nacional en los municipios con alto porcentaje de población indígena. Ciertamente, y así como lo pueden encontrar en el apartado previo, pues desafortunadamente hay una mayor prevalencia de las diferentes carencias, así como de los niveles absolutos de pobreza y pobreza extrema en aquellos municipios con un alto porcentaje de población indígena en nuestro país. Municipios con altos niveles de violencia, con excepción de la carencia por acceso a los servicios de salud, los niveles de pobreza y carencias sociales se encuentran por debajo del porcentaje del promedio nacional en los municipios con altos niveles de violencia. Ciertamente consideramos desde el Consejo que los delitos con mayor cantidad de denuncias son distintos a los utilizados para la medición de niveles de violencia. No existe evidencia de que los delitos seleccionados impliquen violencia en la misma magnitud. Existe una amplia heterogeneidad entre los niveles de denuncia en nuestro país. El siguiente gran apartado de este informe que estamos presentando es el análisis exploratorio de la política nacional
de desarrollo social. Ciertamente, y es parte de lo que en algunos otros documentos ya hemos dado cuenta por parte del Consejo, esta visión de integralidad de la política nacional de desarrollo social que se llevó a cabo con la actual administración. Con el propósito de garantizar el bienestar de la población, el gobierno federal ha planteado una política social integral con programas, acciones y estrategias que se debería complementar y fortalecer entre sí para atender los problemas sociales que enfrenta el país. Esta interrelación es fundamental para la operación de los programas integrales de bienestar. Se identificaron 2 espacios de política en la que los programas integrales de bienestar convergen para lograr un objetivo común, los cuales son atención a las personas en todas las etapas del curso de vida, así como la búsqueda de autosuficiencia alimentaria. En este informe, dada la revisión analítica y de diferentes fuentes de información, se analiza la integralidad de la política social del gobierno federal en 2 niveles. Por un lado, en primera instancia, coherencia en el diseño de los programas integrales de bienestar y en un segundo momento, la coordinación en la operación para su implementación. En general, parte de lo que estamos encontrando son que los programas integrales de bienestar buscan priorizar a las personas en situación de pobreza, garantizar los derechos de las mismas, entregar apoyos directos sin intermediarios, tener obviamente una mayor integralidad, así como contemplar la acción del gobierno a lo largo del territorio nacional. En la parte de la dimensión de la autosuficiencia alimentaria, entendemos que si bien los programas integrales de bienestar atienden estas dimensiones, la falta de mecanismos de articulación entre ellos impide una acción integral necesaria para alcanzar el objetivo más amplio de la autosuficiencia alimentaria. En el ámbito de la coordinación en la operación de los programas integrales de bienestar, si bien participa la Coordinación General de Programas para el Desarrollo junto con la Secretaría de Bienestar por medio de 3 figuras relevantes, esto con la finalidad de reducir el número de intermediarios. Esto es parte también del análisis de cómo se da esta planeación y operatividad de los programas integrales de bienestar en cuanto a un esquema de delegaciones, coordinaciones regionales y propiamente los servidores de la nación. Entre el análisis que ya hemos planteado, ya de manera mucho más desagregada en esta revisión de la política integral de desarrollo social federal, pues buscamos y nos planteamos analizar la coherencia en el diseño de los programas integrales de bienestar. En una primera instancia, en cuanto a la atención a las personas en todas las etapas del curso de vida, niñas y niños, en esa primera instancia no se identificaron intervenciones asociadas a la atención médica. Sobre la seguridad en el ingreso, los programas se orientan a garantizar un ingreso familiar mínimo frente a la presencia de diversas contingencias. En cuanto a los adolescentes y jóvenes, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece un apoyo vinculado con la atención médica. La mayoría de los programas que cubren los riesgos que enfrentan se centran en atender la seguridad en el ingreso. En cuanto a las personas adultas, no se identificaron intervenciones asociadas a la atención médica. Sobre la seguridad en el ingreso, los riesgos que enfrentan están cubiertos al menos por una intervención. Finalmente, en el ámbito de las personas adultas mayores, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es el único que atiende el riesgo por inactividad laboral asociado con la seguridad de mantener un ingreso. Asimismo, en cuanto al análisis de la coordinación en la operación de los programas integrales de bienestar, se realizó y es presentado en el documento un análisis de la coordinación en la operación de estos programas. Y encontramos prácticamente 6 grandes rubros que muy sintéticamente les comento. En primera instancia, planeación. Es recomendable la cooperación de los actores involucrados en el funcionamiento de los programas para conformar un plan de trabajo. Difusión. Los servidores de la nación tienen un papel importante en la difusión. Por ello, se debe garantizar que conozcan a detalle los distintos programas integrales de bienestar. Solicitud de apoyos. El censo de beneficiarios y el formato único han sido las principales herramientas para la recepción de solicitudes. Cuarto, selección de beneficiarios. El esquema de coordinación para la operación de los programas ha sido de utilidad principalmente por la falta de personal operativo de los programas integrales de bienestar. 5. Entrega de apoyos. Es necesario atender áreas de oportunidad
como la difusión de los calendarios de entrega de apoyos, la reducción de tiempos de espera en operativos de entrega, así como la propia capacitación del personal involucrado. Y finalmente, el seguimiento a beneficiarios y Contraloría Social. Se requiere definir un esquema para facilitar la participación de las personas beneficiarias en la mejora continua de los programas. En este mismo ámbito también se dio una revisión importante en cuanto a la adaptación de la oferta gubernamental para la atención de la contingencia sanitaria, en cuanto a los programas presupuestarios implementados para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19. Encontramos para el año 2020 que 38.7% corresponden a programas presupuestarios identificados como prioritarios. Prácticamente estos 37 programas presupuestarios se enfocaron en estos diversos ámbitos: seguridad social, atención médica y psicológica, apoyos alimentarios, servicios básicos de la vivienda, incentivar las capacidades del personal de salud, investigación científica sobre la COVID-19 y finalmente en programas que buscaban mejorar condiciones de ingreso. En cuanto a las intervenciones implementadas para mitigar los efectos de la misma pandemia, se encontró que 77% de las intervenciones están relacionadas con salud, asistencia social y mercado laboral. Ya para ir concluyendo, ustedes también lo podrán ir visualizando al revisar este informe. Concentramos una serie de recomendaciones de política pública, sobre todo contextualizadas en estos grupos vulnerables que revisamos, sobre todo en el contexto de su evolución en cuanto a los datos revisados para los últimos prácticamente 10 años. En cuanto al ámbito de las mexicanas, de las mujeres mexicanas, recomendamos que se requieren políticas afirmativas, medidas de inclusión y de nivelación para contribuir a la asimilación del trabajo de cuidados con una responsabilidad colectiva al interior de las familias. Se requiere implementar acciones y programas integrales que compensen la carencia de acceso a seguridad social para las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia. Fomentar la creación de programas y estrategias articuladas e integrales que garanticen el acceso a las mujeres a recursos productivos y oportunidades de empleo. Vincular las acciones de combate a la violencia de género con los programas y estrategias para fomentar la autonomía y empoderamiento económico como parte de una estrategia de atención integral. En cuanto a la población indígena, acercar los servicios de atención médica y preventiva a través de unidades médicas móviles a las comunidades aisladas y de difícil acceso geográfico. En cuanto al ámbito laboral, se requiere generar estrategias que aseguren igualdad de oportunidades para las personas indígenas, que permitan el acceso a empleos fuera de condiciones precarias y que garanticen el acceso a la seguridad social. En el mismo tenor que las mujeres, y lo verán más a continuación, el tema de seguridad social, sin lugar a dudas, es un ámbito que se requiere reforzar o es parte de las conclusiones y recomendaciones que emitimos a lo largo de este documento. En cuanto a personas con discapacidad, para garantizar el acceso a la educación de este grupo poblacional, es necesario adecuar los espacios educativos con la finalidad de mejorar la accesibilidad a los mismos. El personal docente debe de estar capacitado en conocimiento del sistema braille, lengua de signos u otras habilidades necesarias para atender a aquellos infantes que presenten dificultades en el aprendizaje. En el ámbito laboral se deben generar estrategias que aseguren igualdad de oportunidades para los trabajadores con discapacidad y que permitan recopilar información de este sector en la población. Niñas, niños y adolescentes. Implementar programas y estrategias encaminados a garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y a la seguridad social, nuevamente, independientemente de la condición de sus familias. Fortalecer los programas de transferencia dirigidos a las niñas, niños y adolescentes con acciones integrales que garanticen su acceso a la alimentación y educación, con énfasis en los hogares en situación de pobreza. También se sugiere implementar acciones para evitar la reducción de la cobertura del esquema de vacunación, así como políticas que compensen las desigualdades de acceso a tecnología, recursos culturales y educativos que experimenten las niñas, niños y adolescentes en el esquema de educación a distancia e incentivos a las familias en situación de pobreza que eviten el incremento del trabajo infantil. En cuanto a la población joven, continúa la promoción para que los jóvenes se inserten de manera exitosa en el mercado laboral a través de la inclusión de mecanismos que propicien la adquisición de habilidades técnicas y que permitan disminuir los contextos de discriminación o la desventaja por falta de experiencia profesional. Garantizar el acceso a los servicios de salud, tanto preventiva como mental, pues estas pueden determinar en gran medida el estado físico, mental y social en etapa de vidas posteriores.
así como también proveer un ingreso mínimo para los jóvenes que perdieron su empleo a partir de las medidas de distanciamiento social, además de generar mecanismos con los sectores privado, público y social que incentiven el reingreso laboral de esta población. Lo anterior debido a que las condiciones de ingreso en el mercado laboral pueden determinar claramente la trayectoria futura de los mismos. En cuanto a las personas mayores, garantizar el esquema universal de pensiones para la población mayor de 65 años, entendido este como un derecho social, así como implementar un sistema de cuidados de largo plazo que se encargue de la atención formal de las personas mayores dependientes. En cuanto a la construcción de las zonas de atención prioritaria, considerar la información actualizada que cubra los indicadores mencionados en la Ley General de Desarrollo Social para asegurar una orientación adecuada de estas zonas de atención prioritaria. Entre ellos se encuentran las estimaciones de pobreza, así como el índice de rezago social. Se pueden combinar ambas información para enriquecer la determinación de estas zonas de atención prioritarias. A pesar de que los municipios prioritarios comparten ciertas características o problemáticas, es necesario tomar en cuenta que esto no los hace homogéneos. Por lo tanto, es oportuno analizar los criterios de identificación y la estrategia de atención. Asimismo, considerar el grado de generalización con respecto a las condiciones internas de los territorios seleccionados. Por lo tanto, es importante que la política de desarrollo social no solo priorice a estos municipios, sino que se adapte a sus necesidades y a sus contextos. En cuanto a la implementación de los programas integrales de bienestar, en términos de la coordinación de la operación de los programas prioritarios, se requiere de un documento rector que defina concretamente las actividades, responsabilidades y el intercambio de información de cada actor, así como los bienes y servicios que se involucran en este esquema para la implementación de los programas integrales de bienestar. Es necesario contar con un sistema de información que integre los padrones de beneficiarios de los programas integrales de bienestar, que permite identificar los programas que operan en las mismas regiones y población beneficiaria, y a partir de ello encontrar oportunidades para generar sinergias que fortalezcan su capacidad resolutiva. Asimismo, continuar con la capacitación de servidores de la nación, en específico sobre el funcionamiento de cada intervención, así como la sistematización y el envío de información que conforma el padrón único de beneficiarios. En cuanto a la estrategia de atención a necesidades de desarrollo social durante la pandemia, se sugiere adecuar e integrar las acciones de los programas de seguridad social contributiva para brindar atención a la población en condición de vulnerabilidad laboral para paliar las afectaciones de la crisis en cuanto al ámbito de su ingreso, apoyar a los padres y madres con opciones de cuidado infantil en el contexto de la reincorporación a actividades económicas, así como consolidar un sistema de protección social universal basado en un enfoque de derechos y sensibles a las diferencias que incluya no solamente los términos de salud, pensiones de vejez, discapacidad y de orfandad, seguro de desempleo contributivo y programas que contribuyan a garantizar un ingreso mínimo de la población. Esa es parte de las recomendaciones que, como ustedes reitero, y está la invitación abierta, al momento de consultar este documento, pues seguramente encontrarán no solamente un muy buen diagnóstico, un diagnóstico muy robusto en cuanto a la política social para el año 2020, sino también, como lo he comentado a lo largo de esta presentación, contextualizado ante el gran reto que significa enfrentar una pandemia de alcances mundiales y sobre todo también la serie de recomendaciones que generamos a través de este documento por parte del Consejo, pues también es parte de las acciones que de nuestra institución pues recomendamos y planteamos para que la política social tenga una eficiencia, sea eficiente y sobre todo que en un ámbito de tratar de aminorar en mayor medida los efectos negativos de esta contingencia, y que seguramente no solamente nuestra comentarista, la maestra Alejandra Haas, la cual le agradezco mucho que haya aceptado participar, tanto ella como la doctora Claudia Maldonado y el doctor Armando Bartra seguramente van a continuar ahondando en este análisis de ideas. Por mi parte, agradezco mucho su atención y reitero mi reconocimiento nuevamente a toda el área de la Dirección General Adjunta de Evaluación por haber desarrollado este documento, no solamente muy robusto, muy analítico, sino muy necesario dada la coyuntura actual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta presentación. Y bueno, para comentar el informe de evaluación de la política de desarrollo social, contamos con la presencia de la maestra Alejandra Haas.
directora ejecutiva de Oxfam México. En 2020 fue investigadora invitada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y asesora en género e inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Por un periodo de 4 años fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y previo a ello encabezó el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. Desde organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina, ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Es autora de ensayos y artículos y ha impartido clases en distintas universidades. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Cedo el micrófono a la maestra Alejandra Haas. Muchísimas gracias al Coneval por este informe, al doctor Cruz y a todas y todos los consejeros y por supuesto al equipo del Coneval que realizó la investigación y que puso en palabras este importante informe de evaluación de la Política Social 2020. Mi nombre, como ya se dijo, es Alejandra Haas, soy directora ejecutiva de Oxfam México y les agradezco mucho la invitación que me hicieron para dar algunos comentarios sobre el tema. Me permito compartir entonces esta presentación que no está funcionando. Allá. Muy bien, pues en síntesis, ¿qué es lo que vemos en este informe? Vemos que sí, efectivamente, entre 2008 y 2018 bajó levemente la incidencia de pobreza de 44.4% a un poquito más del 40%. Vemos también que la carencia por falta de acceso a la salud cayó del 38.4% al 16.2% y que la carencia por acceso a la seguridad social bajó del 65% al 57.3%. Estas son algunas ganancias, algunas mejoras, pero la verdad es que siguen siendo marginales en relación con la enorme cantidad de población en México que tiene estas carencias muy centrales en el acceso a sus derechos básicos. Además, ahora, y justo el momento contextual en el cual se presenta este informe, ahora con la pandemia vemos cómo se están incrementando todavía más las carencias y las circunstancias de desigualdad y de pobreza en México. Nos ha dicho el Coneval que prevé que pueda incrementar entre 8 y 10 millones más de personas en situación en pobreza a partir de la pandemia. Y si lo leemos este dato junto con otros datos importantes generados por Coneval y por otras instituciones, nos damos cuenta de la enorme crisis que estamos enfrentando. En 2018, por ejemplo, más de la mitad de la población no tenía acceso a seguridad social y por lo tanto se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad ante el COVID-19. La seguridad social proporciona mecanismos de protección ante riesgos por salud, pérdida de trabajo, ante la incertidumbre que genera el ciclo de vida. Y pues este dato es enormemente preocupante. La falta de protección social se suma además a la falta de calidad y de infraestructura en la protección social. Y un dato que quise traer a la mesa es este dato de la CEPAL que señaló el año pasado que la tasa de letalidad por COVID era del 19%, mientras que en los servicios privados de salud era solo del 4.2%. Seguramente tendremos que hacer una reevaluación de este dato al final de la pandemia, pero ya ahí hay un apunte respecto de, digamos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no es el sistema de seguridad social de peor calidad en nuestro país y sin embargo tiene un índice de letalidad más alto que los sistemas privados de salud. Y también, esto lo ha dicho Oxfam en un informe que hicimos el año pasado, los programas de transferencias actuales no incluyen a todos los grupos afectados por el COVID. Por ejemplo, aquellos trabajadores urbanos que viven al día no están contempladas en las transferencias y por lo tanto el riesgo de perder el sustento cotidiano las pone en una situación de enorme precariedad y de riesgo ante esta
ante esta pandemia. En el informe vemos algunas reflexiones acerca de las políticas de transferencias condicionadas y sus efectos. De acuerdo con el Coneval, sí hubo una mejora en estos programas previos, digamos, sí hubo una mejora de las y los beneficiarios en materia de asistencia escolar, alguna mejora también en incidencia de enfermedades y en indicadores de nutrición para niñas y niños que son menores de edad, pero no existe, de acuerdo con la literatura, una evidencia definitiva de que estas mejoras hayan significado en la vida adulta una mayor inserción en el mercado de trabajo y mejores oportunidades. Y esto es digno de destacar, pues justamente porque aunque se ve una mejora de acceso a ciertas condiciones en la edad de la infancia, por ejemplo, pues esto no necesariamente reporta una mejoría en la calidad de vida a lo largo del ciclo de vida. Y la incidencia de pobreza por ingresos en el 2018, pues finalmente no es tan distante de aquella en 1992, ahora en 2018 estaba en 48%, en 1992 estaba en 53%, y digo que es muy similar porque sí vemos un avance, digamos, porcentual, pero al mismo tiempo, pues sí son más de 20 años de inversión pública en este tipo de programas sin que hayamos visto una transformación del país gracias a ellos, ¿no? Lo que vemos en términos de la nueva estrategia de los programas integrales de bienestar, este informe que presentamos el día de hoy, encuentra que si bien algunos de los apoyos se traducen sí en asegurar ingresos mínimos para algunas de las familias en pobreza, se necesita mayor articulación para cubrir todo el ciclo de vida de las personas. Lo decía hace un momento, hay personas que están fuera de estos programas de transferencias y que han sido particularmente afectadas por el COVID-19. Esto nos lleva en Oxfam a pensar en algunas de estas problemáticas desde un punto de vista de las estructuras que dan lugar a este tipo de resultados que francamente no son alentadores después de tantos años de política social. Y queremos centrarnos en tres reflexiones específicas. La primera es el tema de la alta fragmentación de los servicios de salud y de protección social. Lo que vemos es un país que tomó la decisión hace muchas décadas de que el acceso a la salud iba a estar determinado por el estatus laboral. De acuerdo con las mediciones de pobreza para 2018 del propio Coneval, de las 20 millones de personas que presentaban carencia por acceso a la salud, el 96% no tiene acceso a la seguridad social. Es decir, que prácticamente todas las personas que no tienen acceso a la salud, además no tienen acceso a la seguridad social de otro tipo. Pero además, solo el 35% de la población económicamente activa tiene acceso directo a los servicios de salud. Casi toda la reducción de la carencia del acceso a la salud es por el Seguro Popular, ahora el INSABI, con sus diferencias, por supuesto, que son 53 millones de personas en 2018, con las carencias de estos sistemas. También es estructural porque el diseño actual amplía las brechas de desigualdad. 6 de cada 10 personas aseguradas tienen que pagar por sus medicamentos, y en el 2018 lo que se encontró en SANUT es que muchas más personas que están inscritas en un sistema como el Seguro Popular en ese momento tenían que pagar por sus medicamentos por encima de las personas que estaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y otro dato importante, pues es que la mortalidad materna subió del 2015 al 2016 a 36.7 defunciones por cada 100,000 habitantes, siendo que la mayoría de estas muertes podría ser prevenible con sistemas robustos de salud que pudieran atender las causas de la mortalidad materna en México. El problema también es estructural porque está concebido desde un sistema que es prejuiciado, estereotipado, que concibe a la familia heteropatriarcal, digamos, tiene una visión anacrónica de la familia heteropatriarcal. Los modelos de familia son múltiples en México, eso ya se ha visto en los distintos censos. Déjenme darles algunos datos sobre esto. El 55% de los hogares en pobreza que tienen una jefatura de hogar femenina
tienen estructuras familiares ampliadas, es decir, que no solo dependen de las mujeres jefas de familia, sus hijos directos, por ejemplo, hijas e hijos, sino también dependientes económicos con parentescos diversos que ponen una carga importante sobre estas mujeres. También son las mujeres las más afectadas por la pobreza de tiempo, ya se dijo, ya lo dijo el doctor Cruz, las mujeres invierten muchísimo más tiempo en las labores de cuidado y en las labores de aseo doméstico que los hombres, más de 2.5 veces las mujeres que los hombres, y 1 de cada 3 mujeres en México tiene dependencia económica respecto del jefe del hogar masculino. Esto no es el modelo sobre el cual está construida el sistema de protección social en México. ¿Cuáles son los cambios que proponemos? ¿Cuáles son los cambios que consideramos que se requieren para atender estos problemas que son estructurales? En primer lugar, pues un sistema universal de salud. Mientras tengamos este sistema fragmentado con tantos distintos tipos de protecciones a la salud y calidades en la salud, vamos a seguir viendo profundas desigualdades como las que ya se señalaron, y de manera muy destacada específicamente quiero resaltar un dato que el doctor Cruz señaló y que me parece pues muy indicativo de las enormes desigualdades. Él decía que 20.7% de las personas indígenas dicen que tardan más de 2 horas en llegar a un hospital. Eso significa, por ejemplo, pues una letalidad más alta para si tienen COVID, pero para todos los demás padecimientos de salud es lo mismo, es una distancia francamente infranqueable. Además, pues una muy baja inversión en salud para México. Realmente lo que se ve a nivel internacional es que para tener un sistema universal se tendría que duplicar este gasto para que pudiéramos realmente tener una cobertura universal. Pero además no nada más se trata de elevar la cobertura, sino también de elevar la calidad, ¿no? La problemática no es solamente, insisto, en que todo el mundo tenga el mismo acceso a la salud, por supuesto es un problema muy central, pero también la calidad de los servicios de salud, y en ese sentido tendríamos que trabajar hacia allá. Lo segundo que se requiere, pues, es un sistema nacional de cuidados. Actualmente hay una reforma constitucional que está esperemos pasar en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados y faltarían las 17 legislaturas estatales que la ratificaran, y de ahí pasar a la legislación secundaria, que es finalmente la Ley General en materia de cuidados, que tendría que establecer pues un presupuesto suficiente, una serie de mecanismos de coordinación a nivel de las entidades federativas y de los municipios, pero también y sobre todo que ese sistema universal de cuidados o ese sistema nacional de cuidados no dejara de ver las diferencias territoriales, las diferencias culturales, que sea culturalmente apropiado y que considere las interseccionalidades diversas. Creo que lo principal para un sistema de cuidados es que tiene que, además de equilibrar las cargas entre hombres y mujeres, también generar servicios específicos y culturalmente apropiados, territorialmente concebidos, para que las personas, pues para que las mujeres no carguen con esa cantidad de horas que les impiden no nada más acceder al mercado de trabajo, que por supuesto es importante por su autonomía económica, sino también simplemente para tener tiempo libre y desarrollarse como ellas deseen, ¿no? Eso también es un derecho, como también es un derecho de los hombres poder cuidar y concebirlo no nada más como una responsabilidad, sino también como un derecho. Y finalmente, algunas complementariedades a esa estrategia, a la actual estrategia. Pensamos que hay que mejorar la coordinación de diferentes transferencias monetarias a ciertos grupos para cubrir todo el ciclo de vida, desde la primera infancia hasta la vejez, y ahí muy importantes los datos del censo que se acaban de publicar, que señalan, como ya se esperaba, un envejecimiento de la población mexicana y una ampliación de la población adulta mayor, que va a requerir también apoyo en esa parte de su ciclo de vida.
y estas experiencias, recuperar también experiencias internacionales de protección a la primera infancia, en donde realmente una inversión en primera infancia tiene un impacto en todo el ciclo de vida de las personas, y una ampliación de la oferta educativa que requiere de mayores recursos presupuestales. Y ahí pues bastaría con ver la inversión diferenciada que hay entre la SEP y, por ejemplo, sistemas de atención a la educación a comunidades marginadas para darnos cuenta que realmente tendríamos que, cuando menos, igualar la inversión de recursos en los distintos sistemas educativos y, en el mejor de los casos, tener un sistema educativo integral desde la primera infancia que realmente logre pues darle una educación inclusiva a toda la población de nuestro país. Y finalmente terminar con esta última lámina que les quiero compartir, que tiene que ver con pues el elefante en el cuarto, ¿no? ¿Cómo hacemos un sistema de cuidados? ¿Cómo hacemos un sistema universal de salud? ¿Cómo logramos ampliar la oferta educativa y aumentar la calidad de esa oferta educativa? Pues tendría que haber un cambio de paradigma en la recaudación fiscal y en la asignación de recursos fiscales, porque no se trata de atender a la pobreza con recursos residuales, que me parece que eso es lo que, digamos, se ha hecho en los últimos 10 años que se reflejan en este informe. Pues los cambios son marginales porque los recursos que se invierten son residuales. Lo que habría que hacer es redistribuir verdaderamente la riqueza, y para ello lo que se requiere es de un sistema fiscal que sea progresivo y que recaude mayores impuestos con una mayor carga a las personas que más tienen. Finalmente, pues lo que vemos comparado con América Latina es que México sigue recaudando muy poco, y esto se puede mejorar. Incluso en este contexto de pandemia hay otros países no lejanos, como lo es Argentina, que han contemplado, por ejemplo, un impuesto de emergencia, un impuesto temporal a la riqueza, a las personas más ricas de ese país, justamente para atender a la emergencia sanitaria del COVID-19. Nos parece que todas estas reformas pues son importantes, si no nos queremos encontrar dentro de 10 años con estos índices pues relativamente bajos de combate a la pobreza, y si queremos realmente superar las enormes desigualdades que se viven en nuestro país. Y con eso terminaría reiterando mi agradecimiento a todas las personas que participaron en este informe y también a las y los consejeros del Coneval. Muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones, maestra Haas. Ahora cedo la palabra a la consejera académica del Coneval, Claudia Maldonado, quien nos compartirá algunas reflexiones por parte del Coneval. Adelante, consejera. Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero decir es que después de un análisis sesudo, amplio y comprometido que nos ofreció Alejandra Haas, y toda la información que nos ofreció nuestro secretario ejecutivo, quiero compartir con ustedes un par de reflexiones generales. Lo primero que quiero decir es que justamente Coneval hace 15 años cumple con el mandato institucional de ofrecer evidencia rigurosa, creíble y autónoma para informar procesos de mejora de política social, promover la rendición de cuentas y promover el aprendizaje. En ese marco, un espacio como este, en el que un documento emblemático que se publica cada 2 años por parte de Coneval en una coyuntura tan adversa, tiene la posibilidad de generar muchos espacios como el que ocurrió ahora esta tarde. Involucrar a tomadores de decisiones, actores de la sociedad civil, para empujar una reflexión conjunta de qué es lo que tenemos que hacer en México para promover el acceso a los derechos sociales y avanzar en la construcción de un sistema de protección social integral. En ese marco, la misión de Coneval es ofrecer información oportuna, relevante, con rigor técnico, y que apueste a la construcción de escenarios y alternativas para la toma de decisiones para hacer realidad el acceso a los derechos sociales universales en México. Creo que este documento, que se publica, como he señalado, cada 2 años, en esta coyuntura es especialmente relevante
y que los datos que nos comparten en esta presentación son especialmente preocupantes por la coyuntura adversa originada en la pandemia, que ya se ha documentado y que conocemos. ¿Por qué es muy importante que en este momento hagamos un esfuerzo de inteligencia pública y movilizar los datos que describen nuestras profundas desigualdades, los vacíos existentes en la oferta pública y el conjunto de alternativas imaginables para fortalecer a la política social a un tiempo en el que se expanden y se diversifican los impactos sociales de una crisis que está en curso y cuyas implicaciones intergeneracionales debemos empezar a pensar y a combatir desde ahora? Pues creo que es una coyuntura en la que necesitamos más información, más discusión pública y más inteligencia pública en torno a estos temas. Desde la trinchera de Coneval, creo que este documento destaca, y no quiero ahondar ya en las cifras porque los invito muy sinceramente a que revisen. Es un texto muy extenso que tiene mucha información desagregada, que echa luz no solo sobre los últimos 10 años documentados de medición multidimensional de la pobreza y la evolución de la estructura de las carencias y la composición de las carencias en México, sino también que responde de manera muy proactiva a la respuesta gubernamental que hemos visto a el desafío doble de tratar de construir la alternativa de política social que ha anunciado este gobierno, al mismo tiempo en el que se enfrenta un shock de naturaleza sanitaria con enormes ramificaciones sociales. Creo que en el marco general, este documento, y sobre todo, y agradezco mucho a Alejandra su reflexión, desde la lógica de los derechos humanos y de los derechos sociales, por supuesto, algunas líneas importantes que serán preocupación del propio Consejo en el marco del cumplimiento de sus facultades, pero por supuesto del debate de política pública y de la sociedad en general. En primer lugar, destaco las enormes y complejas desigualdades preexistentes y la enorme resiliencia de la estructura de nuestras carencias, reflejada en avances modestos en la reducción de la pobreza y en la reducción de carencias, quizá con la excepción de salud hasta 2018, que supone en sí mismo un desafío adicional para construir y para enfrentar la crisis. En segundo lugar, que esto ocurre en un momento en el que la nueva administración está apenas desarrollando el nuevo modelo de coordinación, el enfoque de política social territorial y la aspiración universalista de protección con el sistema de bienestar. Cuando este proceso está apenas iniciando, enfrentamos un choque de ingreso con enormes ramificaciones y, por supuesto, la crisis de salud asociada a la pandemia, que pone al Estado mexicano y a la sociedad mexicana en una situación especialmente adversa. En ese marco, es imperativo, en primer lugar, que adoptemos un enfoque de protección social integral para pensar la respuesta inmediata y la respuesta de más mediano plazo, y que tratemos de entender cómo se construye la integralidad en el marco de la enorme diversidad y heterogeneidad que caracteriza al territorio y a los grupos distintos de población en México. Los hogares, el perfil de ocupación, las diferencias de género, las diferencias asociadas a procesos de discriminación, las diferencias asociadas al tipo de inclusión laboral con el que se enfrenta esta crisis, y cómo construir coherencia de políticas públicas con enfoque de derechos. Sabemos que las transferencias, que si bien aspiran a una visión universalista, no están adecuadamente concebidas en clave de protección social porque no están diseñadas para prevenir, mitigar y atenuar los riesgos que pueden tener las personas a lo largo del curso de vida. La estrategia de coordinación y la estrategia territorial de política social de esta administración está adecuadamente pensando en cómo eliminar a los intermediarios y adoptar un enfoque territorial integral, y al mismo tiempo todavía tiene mucho que construir en relación a
los mecanismos específicos de coordinación, la construcción de sistemas de información confiables y transparentes que permitan tener tiros de precisión para atender a los grupos más vulnerables de forma prioritaria, como es el caso de los criterios para la selección de las zonas de atención prioritaria, y un conjunto de herramientas que son prerequisito para fortalecer la capacidad del Estado mexicano a ofrecer protección social, reconociendo nuestra diversidad, reconociendo nuestra desigualdad, pero también el imperativo de promover el acceso a los derechos sociales. Creo que estamos en una coyuntura crítica como país. En ese marco, Coneval ha realizado esfuerzos adicionales para ofrecer información oportuna y relevante para la toma de decisiones. Y este informe es uno de tantas opciones que vamos a publicar en los meses próximos para tener mejor información para tomar decisiones, para medir lo que sea necesario medir para poder evaluar, pero también para destacar la complejidad que supone este desafío y la necesidad de sumar esfuerzos para pensar políticas en clave de protección social integral, en clave de derechos sociales y sobre todo en clave de rendición de cuentas y transparencia para que los mexicanos y las mexicanas tengamos la política social a la que tenemos derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Maldonado. Y finalmente, le cedo el micrófono al consejero Armando Bartra, quien nos dará unas reflexiones finales en este momento. Gracias. Buenas tardes ya a todas, a todos. Es para mí un honor estar en esta presentación y cerrar con una reflexión final lo que hoy aquí se ha escuchado. En primer lugar, y como todos, empezar felicitando muchísimo a todo el equipo de la Dirección General de Evaluación por el excelente trabajo que nos han presentado. Y voy a hacer comentarios que tratarán de no repetir lo que dice el documento, lo que nos expuso de manera muy puntual Nabor, los comentarios muy adecuados y muy profundos y filosos que hemos escuchado por parte de Alejandra y las dos observaciones de carácter general que nos hace Claudia. Yo creo que quisiera destacar esto: el presente informe de evaluación se elaboró desde una posición privilegiada, desde una atalaya privilegiada. Los 10 años que llevamos en Coneval midiendo la pobreza de manera multidimensional. ¿Por qué digo que es una tarea privilegiada? Esta es una década de mediciones, de ponderaciones, de evaluaciones, que nos proporciona un mirador extraordinario, pues en este lapso, un lapso que transcurre entre dos quiebres dramáticos. Va de una severa crisis socioeconómica, la recesión 2008-2009, a otra severa crisis socioeconómica, la emergencia sanitaria 2020-2021, provocada por COVID-19 y por sus secuelas. De una crisis a otra crisis es este lapso de 10 años de evaluación de políticas de desarrollo social. Durante estos 10 años, simplificando, la política de desarrollo social enfrentó como desafío mayor el de resarcir a los sectores más vulnerables de golpe que en términos de pobreza significó la recesión 2008-2009. Muy particularmente la recuperación del ingreso, el empleo, desplomados a resultas del descalabro económico. De manera lenta, ciertamente desigual por sectores y por regiones, se logró, sin embargo, la buscada recuperación. En el arranque 2020, las alzas salariales, por ejemplo, en estos años ya de la nueva administración, la baja inflación también de ese año, permitieron que en términos de ingresos y de capacidad adquisitiva, cuando menos, se redujera la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, y se regresara, diríamos, a niveles anteriores a la recesión, y que en algunos rubros de derechos sociales se avanzara. Hace un año se podía decir que habíamos recuperado lo perdido en la crisis 2008-2009. Y entonces llegó el COVID-19, llegó el coronavirus y lo echó para atrás. En el documento de posicionamiento de Coneval ante la COVID-19 y en este presente informe, el informe que hoy estamos haciendo público, el Consejo documenta el impacto de la emergencia sanitaria y la recesión económica subsecuente
sobre el empleo y el ingreso muy particularmente, y por ende sobre la pobreza económica. Pobreza que de grosso modo podríamos decir, también simplificando, lo acaba de decir Alejandra, se regresó a los niveles de hace 10 años. Volvimos al punto de partida. Finalmente, después de 10 años de esfuerzo, de gasto y de política social, regresamos en términos de pobreza, sobre todo de pobreza por ingresos, a la situación de una década atrás. La pregunta obligada en términos de reducción de la pobreza es, ¿necesitamos otros 10 años para recuperar lo perdido en unos cuantos meses? ¿Tendremos ese tiempo o se nos atravesará otra crisis y nos volverá a echar para atrás antes de habernos recuperado? Estamos ante un círculo vicioso, una suerte de síndrome de Sísifo, que cuando con gran esfuerzo se lograba subir unos cuantos metros la piedra por la ladera del cerro, está rodada de nuevo hasta la base y vuelta a empezar. Alejandra nos acaba de decir hace unos minutos que estas propuestas, las que ella hacía para concluir su intervención, eran para tratar de evitar que dentro de 10 años no nos encontráramos igual. ¿Qué es lo que debemos hacer efectivamente para tratar de evitar que cada 10 años nos encontremos igual? Y esto sí es que nos da 10 años, porque las crisis parecen ser cada vez más frecuentes y más recurrentes y más profundas. Y el primer aprendizaje que encontramos en el Consejo no es el único, hay muchísimos aprendizajes, muchísimas fortalezas que hay que seguir impulsando, muchas ventanas de oportunidad y recomendaciones que podían mejorar las cosas, pero un aprendizaje importante que encontramos en el Consejo es que el bienestar que procura la política social no puede ser frágil, no puede ser precario. Debemos buscar un bienestar más sólido, un bienestar resiliente, y uso un término que ya empleó Claudia, pero ella lo empleó para hablar de la resiliencia de la pobreza. Yo quisiera enfatizar que frente a una pobreza resiliente necesitamos un bienestar, o sea, una salida a la pobreza que también sea más resistente, que sea menos precario, que sea menos frágil. De modo que, dado que las crisis económicas, las crisis ambientales, las crisis sanitarias han sido y serán fenómenos recurrentes, necesitamos, para usar una metáfora, blindar el bienestar que vayamos procurando. Que habrá retrocesos, los imprevistos siempre van a causar daños, pero debemos trabajar para minimizar estos daños, para crear un bienestar más estable, más sólido, más firme. Y debemos procurar una inclusión social en términos de ingreso y de disfrute de derechos más resiliente que la que tenemos ahora. Una de nuestras conclusiones que nos parece importante es que los cambios progresivos operados en la política social deben ser medidos, se ha dicho hoy aquí, por la cantidad de lo logrado, que puede ser mayor o menor, y hay un gasto social y hay que medirlo en términos de eficiencia, pero también por la calidad de los avances, que pueden ser mejores o peores, pero también, y esto es menos frecuente, por la resiliencia de los progresos, que pueden ser más frágiles o más sólidos, más estables o más precarios. Está bien la velocidad a la que se logren los avances, que son urgentes, la gente no puede seguir esperando, la cantidad de los beneficios, la medida cuantitativa del progreso. Es importante la calidad de los servicios que se están otorgando, pero es importante también la solidez, la resiliencia de los mismos. Habrá grandes carencias. Había grandes carencias en el pasado, sigue habiéndolas hoy y estas se están incrementando en el contexto de una pandemia que no termina. En términos de bienestar, necesitamos avanzar rápido, necesitamos avanzar bien y necesitamos avanzar de modo que lo logrado no sea fácilmente reversible. Y esta es una de las conclusiones que se desprenden del presente informe de evaluación de políticas públicas de desarrollo social y que ante el reto que plantea la presente crisis sanitaria me parece es una conclusión que vale la pena enfatizar. Lo que se mide, decimos en Coneval, lo que se mide se puede mejorar y medir los avances de bienestar en términos de su resiliencia es una buena forma de mejorar. Con esto quisiera yo terminar mis comentarios y me sumo a todo lo que han dicho, sin duda, mis compañeras y compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, consejero Bartra.
A nombre de Coneval, les agradecemos su atención a esta presentación y les recordamos que el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 está disponible en nuestra página de internet www.coneval.org.mx y en nuestras redes sociales. Que tengan una excelente tarde.